Comunidad Relatos de la Noche, no tienen idea del gusto que me da poder volver a llegar hasta sus oídos, de lo horrible que se siente cuando no podemos llevarles a ustedes un nuevo episodio, pero estamos mejor, estamos saliendo de la enfermedad y qué bueno, porque hay muchas historias por contar y porque ya se viene nuestro viaje a Colombia la próxima semana. Comunidad de Bogotá, háganse presentes por favor en el Festival Iberoamericanos del Podcast. Esperamos que las historias que tenemos preparadas para ustedes les agraden, les hagan viajar hasta los zapatos de sus protagonistas y hasta esas casas de las que hablaremos hoy, porque en este episodio nos vamos a concentrar en historias que suceden en casas embrujadas. Así que ya lo sabes, apaga la luz y déjate llevar por las siguientes experiencias. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, Uriel, comunidad. Quiero contarles algo. Mi familia siempre ha sido perseguida por sucesos paranormales. Desde hace tiempo quería mandarte algunos de esos relatos, pero no me decidía por cuál. Pero hoy mi cuñada se quedó a dormir y mi mamá le compartió la siguiente historia. Le contó que había una casa de todas en las que vivimos, donde solían asustarnos mucho. Incluso dijo que mi hermano y yo, que en ese momento estábamos muy pequeñitos, le hablábamos de un niño con el que jugábamos, pero que nadie más podía ver. Sin embargo, las cosas se iban a poner mucho peor. Dice que en una noche en que estaba toda mi familia reunida, cenando, escucharon que se abría la puerta principal. No había nadie más a quien esperaran, así que todos voltearon sorprendidos para ver de quién se trataba. Se toparon con la imagen de una mujer, vestida completamente de negro. Su rostro no se alcanzaba a ver, ya que tenía su cabello negro, muy negro también, cubriéndole la cara. En silencio, observaron cómo la mujer, sin decir nada, subía las escaleras y se perdía en la oscuridad del piso de arriba. Todos los presentes estaban confundidos. ¿Quién diablos era esa mujer? ¿Qué diablos acababa de pasar? Empezaron a discutir entre todos para ver quién iría arriba a ver, y mientras seguía la alegata, mi mamá se armó de valor. Los dejó peleando y subió las escaleras hasta llegar al tercer piso. Ahí, en penumbras, mi mamá preguntó: ¿hay alguien ahí? No recibió respuesta alguna. Sin embargo, de una habitación vio salir a aquella mujer, que caminó hasta llegar al balcón al final del pasillo, donde sin más se lanzó al vacío. Mi mamá no podía creer lo que veía. Después de la impresión se acercó al balcón y se dio cuenta de que no había nadie allá abajo. No había rastro de que alguien, al menos alguien en este plano, se hubiera lanzado de ahí. Dijo mi mamá que después de esa primera experiencia, aquella mujer volvió a aparecer para siempre repetir la misma rutina: subir, entrar a una habitación, salir de ella y arrojarse al vacío. Era tan seguida su aparición que simplemente llegaron a acostumbrarse. La única explicación que pudieron hallar es que la familia que vivía antes ahí, antes que nosotros, practicaba la brujería. Mi bisabuela solía rentarles la casa, y al momento de pedirla para que viviéramos nosotros, el señor juró y perjuró que después de él, la gente que llegara a vivir ahí nunca lo haría en paz. Así pues, cada que llegaba la noche, mi familia se preparaba para ver nuevamente a aquella mujer que se lanzaba desde el balcón. Hace aproximadamente 13 años, mi hijo mayor tenía apenas 3. Yo estaba embarazada de 7 meses de mi segunda hija. Era mamá soltera y por aquel entonces vivía con mi mamá. En ese tiempo trabajaba en un centro comercial y después de una pelea bastante fuerte que tuve con mi mamá por diferentes situaciones, decidí salirme de su casa. Después de unos días, un familiar me ayudó a encontrar una casita cerca de la de ellos y también relativamente cerca de la de mi madre. Así que a pesar del pleito que habíamos tenido, era ella quien me seguía cuidando a mi hijo mientras yo iba a trabajar. La casa era pequeña, pero de una distribución bastante rara, extraña.
No tenía recámaras ni divisiones. Era como un cuarto bastante grande. Tenía una ventana al frente y al lado una puerta de vidrio con ventanas laterales. Al fondo, otra puerta de metal con vidrio arriba que daba a un pequeño patio donde había un lavadero, justo enfrente del baño. Es decir, para poder ir al baño había que atravesar el patio que tendría unos 2 metros de largo. Al principio todo parecía normal. Mi hijo parecía adaptarse a la casa muy pronto. Y todo iba bien. A él le fascinaba que lo dejara con mi mamá, porque ahí veía a mi hermana, quien lo quiere demasiado, y él a ella. Hasta la fecha tienen una relación muy bonita, incluso mejor que conmigo. Y como les digo, él parecía estar de lo más a gusto en la casa y se quedaba despierto jugando, pero yo, por el contrario, empecé a escuchar cosas. Primero eran ruidos, los típicos, cosas que se caían, voces que parecían escucharse en la mitad de la noche, como si hubiera alguien ahí adentro con nosotros. Yo intentaba atribuirlo a que eran voces que venían de otras casas, que se terminaban colando en nuestra casita sin paredes, y bueno, yo no tenía ni muebles, así que quise pensar que eran ecos de las casas cercanas. Ustedes saben, las ganas de poder explicar lo que nos pasa. Un día en la noche, y aunque esto parezca salido de una película de terror, me despertó el sonido del reloj, fuerte, como nunca antes lo había escuchado. Me despertó ese ruido, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Las manecillas se escuchaban particularmente fuerte, pero también estaban aquellas voces, esos ecos a los que intentaba acostumbrarme, pero que no me dejaban dormir. Me levanté y le quité las baterías al reloj, pero unos minutos después empezó a funcionar de nuevo, a escucharse, así, sin pilas. Mi hijo dormía profundamente como siempre. Esa noche nada lo despertó, aunque los sonidos fueron casi insoportables para mí. Intenté empezar a pasar más tiempo con mi mamá, evitando mi casa. Mi familia no cree en fantasmas y aunque le platiqué a mi madre y a mi hermana las cosas que estaba escuchando, ninguna de las dos me hizo mucho caso. Fingieron interesarse y escucharme, pero la realidad es que no me creían. Pero fue entonces que mi hermana empezó a notar que mi hijo estaba diferente. Él siempre fue confianzudo con ella. Jugaban y platicaban como si fueran hermanos y mi niño, aunque tenía 3 años, ya hablaba bastante claro. Mi hermana le daba mucha carrilla, lo molestaba jugando, pero en esos días, él dejó de jugar con ella. Lo único que quería era estar en nuestra casa. Decía que ya no quería ir con mi mamá y empezaron a salirle unas ojeras terribles. Mi hermana ya estaba casada, no vivía ahí con mi mamá, pero siempre iba específicamente para ver a mi niño. Siempre le llevaba regalitos o dulces, pero ahora él los ignoraba. Y eso fue al principio, porque luego fue peor. Empezó a ponerse agresivo con ellas, con insultos que nadie en la casa utilizaba. Un día en que mi hermana le llevó un muñequito de Barney, un juguete que hablaba y caminaba. Estaba muy bonito y suponía que le iba a encantar, que por fin iba a ver de nuevo la alegría de aquel niño que ella adoraba, pero él no le hizo el menor caso. Ella insistió, pidiéndole que viera todo lo que hacía el muñequito, pero mi hijo le dijo: «Ya déjate de mamadas, ya quiero irme a mi casa». Mi hermana se sorprendió mucho y me reclamó. Me dijo que por qué le enseñaba palabras tan feas a mi niño. Yo le dije que jamás le hablaba con ese tipo de palabras, que nunca las había escuchado de mí, y ella solo me dijo, aún muy molesta, que tuviera cuidado con lo que el niño oía, que él nunca había sido así, pero desde que lo había llevado a la nueva casa, había empezado a ser muy grosero. Y es que a mi mamá, por ejemplo, también le había dicho algunas cosas. Apenas me veía llegar por él y no me dejaba ni saludar. Empezaba a jalarme para que nos fuéramos a la casa. Se veía ya cada vez más desmejorado y ya solo se la quería pasar dormido. Y las cosas se pusieron peor. Los juguetes se prendían solos, cambiaban de lugar y constantemente se escuchaba cómo abrían la puerta del patio. Cuando iba al baño se veía una sombra de alguien que solo parecía estar ahí parado, pero cada que me asomaba me daba cuenta de que en realidad no había nadie.
Por fin me decidí a insistirle a mi mamá sobre lo mal que estaban las cosas, y es que ya eran insostenibles. Ese día mi hermana también estaba ahí cuando yo les hablaba de lo que vivía todas las noches, cuando estallé en llanto, cuando les confesé que el miedo ya no me dejaba vivir. Y mi mamá definitivamente no me creyó. De nuevo, me pidió que dejara de inventar cosas. Me dijo que bastaba con encomendarme a Dios para dejar de preocuparme de esas cosas. Pero mi hermana no estaba convencida. La actitud del niño le decía que algo no estaba bien. Mi hermana me ofreció su casa, pero no la quise incomodar. Ella me dijo que cualquier cosa le avisara, que estaría muy al pendiente de nosotros. Ese mismo día, al regresar a casa, la encontré muy fría. En cuanto llegamos, mi hijo se subió a la cama y en unos minutos se quedó dormido, descansando, como si necesitara estar ahí para hacerlo. Yo me quedé recogiendo unas cosas y cuando ya me iba a acostar, jalé la puerta del patio para cerrarla, pero sentí que alguien la jaló del otro lado. Pensé que era mi imaginación, así que solo levanté la vista y vi unas garras horribles que me detenían en la puerta. Y no grité. Mi instinto solo me hizo jalarla con todas mis fuerzas hasta que por fin pude cerrarla. Del otro lado de ella, una voz me dijo: No te los vas a llevar, verás. Los niños son míos. Le marqué a mi hermana. Le pedí que fuera por nosotros mientras arreglaba algo de ropa para llevarnos. Mi hermana y su esposo no vivían lejos. Llegaron como en 10 minutos. Yo ya tenía afuera las cosas y solo iba a entrar por mi hijo, pero cuando quise cargarlo, empezó a llorar, a gritarme las cosas más horribles que había escuchado de él. Era imposible quitarlo de la cama, arrancarlo. Estaba aferrado y yo empecé a sangrar. Me preocupé porque, como les dije, yo estaba embarazada en el último trimestre. Mi hermana entró para ayudarme y entre las dos lo jalamos, pero no lo podíamos soltar. Mi hermana le gritó a mi cuñado que estaba subiendo las cosas al carro y entonces él intentó. Mide 1,90 y pesa unos 110 kilos y él, con todas sus fuerzas, apenas pudo despegar al niño de las sábanas. Lo sacamos gritando, pateando e insultando. Mi hermana se dio cuenta de que yo sangraba y me dijo que me subiera al carro, que ella cerraba. Mi cuñado subió con dificultad al niño que se seguía jaloneando. Cuando mi hermana estaba cerrando la puerta, dio un grito horrible y soltó las llaves. Mi cuñado se acercó para ver qué había pasado y ella le dijo algo, pero él solo tomó las llaves y cerró la puerta. Ya cuando pasó todo, me dijo que cuando estaba cerrando, una cara se asomó de adentro. Yo no sé exactamente qué fue porque no la vi, pero ella la asustó de una forma terrible. Me llevaron al seguro. Ahí me quedé toda la noche. Mi hermana se quedó con mi hijo y dice que hasta que empezaron a rezar se calmó un poco. Cuando le platicamos todo a mi mamá, ella le dijo a una amiga, aún sin creernos del todo. La amiga es de esas personas que tienen un don para ver cosas que los demás no podemos. Después de que vio a mi hijo, le dijo a mi mamá que nos sacara de ahí, que lo que habitaba aquella casa a la que habíamos llegado no era un fantasma, era algo muy malo, algo terrible que quería a mis hijos. Le dio algunas oraciones y veladoras para que usáramos mientras sacábamos las últimas cosas, pero dijo que al niño definitivamente no lo podíamos volver a acercar. Actualmente esa casa sigue vacía. La rentan unos días o a más tardar unos meses, pero nadie dura ahí. Gracias por seguir por acá, comunidad. Disculpen de verdad la voz. Se hace lo que se puede con lo que nos queda, pero gracias por seguir por acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes RDLN Oficial y que en nuestro sitio web que encuentras en la descripción de este episodio hay un formulario para ayudarte a compartir tu historia. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, que ya no tenemos más. Sigue, anda.
Sigue escuchando Relatos de la Noche. Ustedes saben lo que es vivir en una casa embrujada. Es feo, pero lo peor de todo es cuando llegas a una con toda la tranquilidad del mundo, sin saber realmente en lo que te estás metiendo. Les quiero contar lo que nos pasó a mí y a mi mamá. Después de muchos, muchos años, nos pidieron el departamento donde yo había vivido toda mi vida. Iban a vender el edificio completo y ya no podíamos seguir ahí. Ni modo. Encontramos pronto un lugar, un departamento parecido a unas cuantas calles de ahí. Yo llegaba siempre cansado de trabajar, pasadas de las 10 de la noche. Ya no alcanzaba a darle las buenas noches a mi mamá, que se iba a dormir cerca de las 9:30. Pero una noche en que llegué, la escuché despierta, rezando. Me pareció raro. Algo había pasado seguramente. Me acerqué a su cuarto y vi su silueta arrodillada a través del cristal de su ventana. Y es que sí, esta tenía un cristal en ella, opaco, que dejaba ver las siluetas dentro del cuarto cuando la luz estaba encendida. Claro, muy raro algo así para la puerta de una habitación. Le pregunté desde afuera si todo estaba bien y ella dejó de rezar. Noté por su silueta que volteó hacia mí. Luego simplemente dejé de verla. Pensé que debió apagar la lamparilla en su buró. Me quedé algo preocupado por eso y a pesar de lo cansado que estaba, no podía dormir. Después de un rato escuché la puerta del departamento abrirse. Salí alarmado para revisar y me di cuenta de que era mi mamá, llegando con una vecina. Le pregunté cuándo había salido. Le dije que la acababa de ver rezando en su cuarto. Ahí me explicó por qué se había ido. Había estado toda la tarde fuera porque escuchó claramente que alguien rezaba en mi cuarto. La pobre no se atrevió a asomarse. Se fue y esperó en la casa de una vecina hasta que diera la hora en que yo llegaba. No tengo idea de qué fue lo que ella escuchó o de qué era eso que yo vi en su cuarto rezando, hincada. Lo único que sé es que duramos únicamente un mes ahí y que mi mamá se rehusó a estar sola aunque fuera un solo momento en aquella casa. Gracias por escuchar mi historia.